paso. Bien, pues ahora sí vamos a dar inicio formal a la primera sesión de este módulo que tiene que ver con el riesgo psicosocial y esto que hemos llamado, bueno, comúnmente le llamamos norma 35, el nombre correcto es la norma oficial mexicana de la Secretaría 35 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sobre riesgo laboral en las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esto. La realidad es que las normas oficiales de la Secretaría de Trabajo son varias, se relacionan entre sí, tienen que ver con diferentes aspectos, pero hay una serie de normas que están muy relacionadas que no vamos a abordar con detalle, vamos a abordar esta porque esta en particular se refiere a los aspectos del riesgo psicosocial, pero hay una serie de normas que tienen que ver con la salud en la organización. Hay una norma que establece la instalación de una comisión mixta de salud y bueno, una serie de características que se relacionan con esta porque bueno, habría que entender o visualizar que no es un aspecto aislado de la salud organizacional, pero es un aspecto que se vincula con el tema del PAP, el programa de actualización, porque pues siendo la inteligencia emocional el tema central, pues vamos a ver en el cierre cómo esta parte de la salud psicosocial, pues también se vincula con las posibilidades de desarrollar un buen clima organizacional y con ello generar posibilidades de una mejor inteligencia o interacción a través de la inteligencia emocional en el campo de la inteligencia social, que es algo que veremos ya en el módulo 3. Bueno, verán ustedes con el maestro Campiña, en el módulo 3. Entonces vamos a ver esta transición, vamos a ver que se relaciona, sobre todo por los temas de liderazgo, de interacción grupal. Es un tema relevante conocer cómo las contextos organizacionales finalmente tienen afectaciones emocionales, ¿no? O pueden tener afectaciones emocionales, que es parte de lo que tendríamos que ir entendiendo. Entonces vamos a ver, y de paso, no de paso, pero bueno, como está vinculado, pues justamente se introduce el tema de la norma 35 porque, dicho de paso, es un tema que hoy en día está requiriendo pues personas como el perfil de ustedes, que son administradores y administradoras educativas, personas que pues tengan el conocimiento para poder hacer algunas consultorías educativas, no, laborales más que educativas, consultorías a las organizaciones para que puedan implementar algunas acciones que pudiesen beneficiar la salud psicosocial de las organizaciones, lo cual que en el caso de ustedes con este PAP, complementado con lo que van a aprender en el campo de la inteligencia artificial, pues sería un área de intervención pues también adecuada. Entonces vamos a reconocer el día de hoy un poco lo de la norma 35 y las sesiones 2, 3 y 4 nos concentraremos ya más que nada en las partes que tienen que ver con el riesgo psicosocial y claro, verán que tiene una serie de actividades, una serie de posibilidades. 13 años. Ay, pues ya ni modo. Una serie de posibilidades para la aplicación en las organizaciones que requieren cumplir con esta norma, ¿no? Bien, vamos a iniciar con una actividad. Les voy a compartir, déjenme nada más copiar la liga. Les voy a compartir una liga de una aplicación en la que les voy a pedir, así como inicio, para que nosotros tengamos, bueno, para que yo me construya una buena idea, pero también grupalmente nos construyamos algo así como un estado del arte de lo que sabemos. Les voy a pedir que ingresen a la liga, respondan la pregunta para que esta aplicación nos construya una nube de palabras. Y bueno, la pregunta es, ¿qué conceptos o palabras? Les voy a pedir que agreguen tres conceptos o tres palabras. La aplicación les permite introducir hasta 5. Si quieren 5, pero un mínimo de 3 cada quien. Somos 30 personas ahorita aquí en el Zoom. Bueno, 30 conmigo, 29 sin mí.
Entonces, pues más o menos si cada uno pone 3 palabras, pues tendríamos cerca de más de 90, ¿no? Si ponen un poquito más de 3, algunos ponen 3 o 4 o 5, tendríamos más de 100 palabras. Entonces nos va a hacer una nube de palabras. Lo que queremos ver es cuál es el concepto ahorita, el concepto de lo que sería el riesgo psicosocial, ¿no? ¿Qué entendemos o qué nos invita a pensar? ¿Qué palabras asociamos? ¿Qué palabras podemos asociar o conceptos podemos asociar a esto que vamos a llamar riesgo psicosocial? Algunos ya lo tendrán muy claro, ya lo habrán hecho lecturas, habrán escuchado sobre los términos. Vamos a ver qué palabras o conceptos asociados pueden poner. Y bueno, quienes no, pues no pasa nada, este es exploratorio, no es de evaluación. Vamos viendo qué, pues qué conceptos les parece que tuvieran que ver dentro del campo de lo que saben de administración educativa. Entonces, bueno, déjenme entonces ver cómo van, ya están capturando. Les voy a compartir para que todas y todos vayamos viendo cómo se construye nuestra nube de palabras. Les voy a compartir esta aplicación desde la forma en que la veo yo. Ustedes ven la pregunta y los espacios para contestar, pero aquí vamos viendo, veo que ya, sí hay gente que sí sabe, ¿no? Aquí están poniendo estrés, enfermedad, malestar físico, desarrollo, sociedad, y ya contestó alguien más. Entonces, como ven, en la medida que van poniendo, van contestando, todavía son poquitas las que le han puesto, ¿no? Aquí palabras son más o menos 4 o 5 personas, ya vamos subiendo. Entonces, como ven, y es un reflejo interesante, la palabra estrés empieza a ser relevante, es decir, hay más personas que lo asocian al estrés, también a sociedad, a peligro. Ahorita vamos a hablar del peligro, sí, también enfermedad, fatiga mental, bien, clima triste, bien, bien, esa idea de clima triste, no es que sea un concepto común, pero es una idea que va al fondo o si se asocia realmente a cosas de lo que vamos a trabajar hoy. Por ahí hay algunas palabras parecidas, ¿no? Pero que estamos viendo aquí el mal clima organizacional y clima organizacional. Son también elementos, malestar mental, angustia, ambiente, entorno favorable, es un tema de la norma. Efectivamente, tenemos conflicto familiar, familia, trabajo, desgaste físico-mental, miedo, ese es un buen concepto y veo que lo han puesto varias personas. Las palabras que son más grandes son las que se han repetido. Las que son pequeñas, nada más una persona lo ha puesto, dos. Por ejemplo, tenemos estrés, dos tipos de estrés, claro, con acento y sin acento. Estrés sería la palabra más grande, la que más se ha repetido. Tenemos enfermedad, miedo, clima laboral, peligro, sociedad, como las de clima organizacional, ya se hizo grande, ya hay más repeticiones. Y hay palabras interesantes que ustedes están asociando y que veo que de forma correcta, como frustración, ética. Bueno, está ética, está valores, ahorita vamos a ver cómo se vinculan, comunidad, claro, atención. Tenemos estrés en varios, no sé por, bueno, es que estrés en inglés también sí, pero si sumamos las diferentes variaciones de la palabra estrés que han colocado, pues tendríamos que estrés sería la más grande, ¿no? A pesar de que tenemos ahí clima organizacional acercándose, tendremos miedo, peligro, clima laboral, enfermedad, como que me faltan personas por participar, que veo que la nube ya creció, pero no veo como que 90 palabras todavía. Salud, evidentemente, ¿no? Tiene que ver enfermedad, creo que son palabras importantes. Violencia y acoso laboral, eso
claro, tiene que ver, aunque eso requeriría un módulo aparte, ¿no? Todo el tema de violencia y acoso, pero ya se nos saldría bastante del tema de la inteligencia emocional, aunque, claro que tiene que ver, pero sí es un tema que infortunadamente no nos da el tiempo de entrarle a todos, un tema importante, ¿no? Sobre todo en cuestiones organizacionales, clima organizacional, de lo que vamos a ver en este módulo, problemas de salud emocional, desgaste físico, ya lo habíamos leído, irritabilidad y enfermedad. Sí, claro, ustedes ya desde el módulo que ya usaron con el maestro Marco, pues ya algo de irritabilidad, ¿no? Han visto por qué una persona puede ser irritable, pero vamos a ver que también se puede producir por el entorno organizacional, por la propia organización, ¿no? Estas fenómenos, ¿no? La fluctuación, bueno, el riesgo, el clima, el ambiente, desinterés, claro, sí, ese es el primer síntoma, desinterés, ¿no? De la enfermedad laboral, terapia, ok, ya hacia las soluciones, psicología, pues como un campo que aborda el tema, bien, pues se estancó. Creo que me faltan palabras. Si alguien tiene problemas, aquí me están escribiendo en el chat, no lo he leído. Es que me lo están poniendo acá, desmotivación laboral, problemas de relación. Déjenme ver qué más me están poniendo. ¿Alguien tiene problemas para entrar a la aplicación? Bueno, es que igual y depende si el dispositivo que traen no es muy fácil de manipular en exploradores. Pero bueno, vamos ahorita ya creo, ahora ya leyendo. Cada vez que digo que no hay suficientes palabras, como que le echan ganas y ya se aparecen más. Bien, vamos a les voy a dejar de compartir por un momento. Ahorita la recuperamos. Los que no han contestado, por favor, intenten hacerlo en los siguientes minutos y ahorita regresamos para ver cómo se va moviendo esta nube de palabras, pero bueno, vamos a quedarnos con que las más importantes son miedo, peligro, salud, estrés, clima organizacional, clima laboral, que no es lo mismo, pero vamos a pensar, bueno, a plantear que tendrían una buena aproximación, enfermedad, estrés laboral. Bien, voy a dejar de compartir, les pido que quien no la siga poniendo, exactamente, se va moviendo. Y ahorita regresamos a la nube de palabras para ver cómo conceptualizamos en términos de lo que teóricamente, por lo menos, son las definiciones. Les voy a compartir también ahorita en este momento una presentación para ir empezando. Y y ahorita recuperamos la siguiente, ¿no? Bueno, esta es la carátula. Está. Lo primero que habría que decir es que el tema de riesgo psicosocial es un tema de salud organizacional. Es decir, por eso las normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Trabajo más vinculadas son todas aquellas que tienen que ver con los aspectos de salud en la organización o de salud laboral. Es toda una disciplina en términos de los estudios laborales, ¿no? El tema de la salud en el trabajo. Que tiene que ver con la integridad física, con los riesgos físicos, pero desde hace varias décadas la Organización Internacional del Trabajo ha impulsado el tema de las enfermedades psicosociales. Entonces, habría que entender este concepto de enfermedad psicosocial, ¿no? Bueno, no entenderlo así como si fuéramos expertos de la salud, pero sí por lo menos entender que el tema de lo psicosocial es que enferma, y enferma físicamente, es decir, una persona que está sometida a diferentes presiones psicosociales, o sea, psicosociales son esta combinación entre lo psicológico, ¿no? Es decir, que tiene miedo a que la despidan porque le han sembrado esas ideas a mucha presión organizacional, entonces todos los días va a trabajar con miedo, ¿no? Esa es la parte psicológica. Y además
hay una serie de hostigamientos, ¿no? De los compañeros de trabajo en términos de crítica, de reclamos infundados, de reclamos con lenguaje inadecuado. Entonces, eso es lo social, ¿no? Entonces, se combina lo psicológico y lo social en el contexto de una organización. Y entonces, una persona sometida, ese es el tema de lo psicosocial, pero una persona sometida a esta presión, a este estrés, hace que se enferme. Ese es el tema de la salud psicosocial. Se enferma en varios campos, ¿no? Se enferma porque va a tener problemas desde problemas de gastritis, problemas de sueño, ¿no? Enfermedades físicas verdaderas, pero que tienen su origen en estas presiones psicosociales, ¿no? Pero también va a haber consecuencias en su conducta, ¿no? Hay reacciones conductuales. Las enfermedades psicosociales terminan o pueden terminar en enfermedad física o mental, ¿no? Puede terminar cuando está sometida de manera muy intensa a presiones, a estrés psíquico y social, psicológico y social, de tal manera que se hace un cuadro psicosocial. La persona puede terminar también con enfermedades mentales o físicas. Por eso es un tema de salud, ¿no? Porque el camino de los factores de riesgo psicosocial es un camino a la enfermedad y su origen es laboral, es decir, en la organización se produce, ¿no? Pero también tiene efectos conductuales, ¿no? Que deberían poder ser manejados. Este es un tema que no sé, ustedes van a madurar con este módulo en sus posibles intervenciones en otras organizaciones, pero es un tema que debería poder atenderse desde soluciones a partir de la gestión de la inteligencia emocional. Pero vamos a ver de qué se trata lo psicosocial y avanzaremos en la ultimación al construir el puente con la inteligencia emocional que de forma más explícita se continuarán viendo en el módulo 3 en la parte de lo social, ¿no? De los factores sociales de la inteligencia emocional. Entonces vamos a definir esto, ¿no? Para la Organización Internacional del Trabajo, o sea, tomé la definición de la OIT, porque digamos que es la definición oficial, formal, pero pues por formal nos ayuda a entender el lenguaje que todos manejan, ¿no? A nivel internacional, ¿no? La salud en las organizaciones se refiere o se define como un espacio organizacional saludable que posibilita que las personas desarrollen sus competencias, obteniendo aprendizajes, alcanzando su desarrollo y satisfacción personal por lo que hace. Fíjense bien todo lo que conlleva esta definición. La definición no va en sentido negativo, ¿no? Es decir, no dice lo que no debería pasar, sino lo que un entorno organizacional saludable debe permitir. Es decir, toda persona que va a trabajar debe poder desarrollar sus competencias, aprender, o sea, obtener experiencia, obtener aprendizaje ustedes como administradores educativos saben que pues en cualquier entorno organizacional las personas seguimos aprendiendo toda la vida, ¿no? Así, tomar experiencia de su trabajo, perfeccionarse, alcanzar su autodesarrollo, eso es importante, y satisfacción personal. Es decir, es relevante que una persona que no le gusta ir a trabajar, ese es un primer síntoma de riesgo psicosocial, ¿no? Y eso lo podemos identificar desde la definición de salud en las organizaciones, ¿no? Una persona que el primer síntoma, como lo pusieron ahí, de hecho en la nube de palabras, el primer síntoma de que hay riesgos psicosociales en la organización tiene que ver con que vemos que hay personas que se sienten desinteresadas, presentan desinterés en su trabajo. No les importa el resultado, ¿no? Cuando eso está pasando, ¿no? Ya hay un problema que no solamente es de que la persona tenga mala actitud, ¿no? Que puede ser, digo, o sea, eso
tendríamos que separarlo, ¿no? Una persona que está en el trabajo equivocado, ¿no? Pues claro, se va a ser sometida a estrés, pero tendría que ser temporal, tarde o temprano la persona se movería a un trabajo que sea más adecuado a lo que está haciendo, ¿no? O sea, si por ejemplo a mí me pusieran a hacer cosas como de archivar expedientes y organizar, o sea, pues a mí me desesperaría, ¿no? O sea, son cosas que a mí me parecerían pues aburridas y sin sentido, poco interesantes más que nada, ¿no? Y tarde o temprano renuncio, pero porque no es lo mío, porque mis competencias, lo que yo he aprendido a hacer, o sea, por ejemplo, ustedes que son administradores educativos, si encontraron un trabajo que es de una cosa distinta, ¿no? No, pues sí hay trabajo, pero en una cocina. Bueno, pues posiblemente no les gusta el trabajo, entonces se van a sentir desinteresadas en lo que está pasando y van a buscar un trabajo en la administración, en el campo de la administración educativa. Pero lo que ahí ya no sería lógico, ¿no? Si fuera de este fenómeno, que es posible, que aún así no es un problema de actitud, ¿no? Simplemente es un problema de que usted, es otro tema que ya manejan, es un problema de recursos humanos, ¿no? O sea, la empresa que administra bien sus recursos humanos pone a la persona en las actividades donde puede desarrollar correctamente sus talentos. Entonces, alguien que trae su currículum y sabe qué hace, pues no tendría por qué pasarle eso, pero pasa. Pero eso debería ser algo temporal. Tarde o temprano la persona encuentra el trabajo adecuado porque seguirá buscando en virtud de que no es lo que le satisface y se moverá. Pero aún así, aun cuando la persona esté en el trabajo equivocado, no tendría que sentir esta desmotivación, ¿no? Esta desinterés, porque por lo menos se está ganando la vida, ¿no? Sí tendría una motivación de cumplir con lo que le están pidiendo, tal vez no de la mejor manera porque no es su campo, ¿no? O a lo mejor sí, pero no es el campo que le interesa y cumple, ¿no? Es decir, pero cuando vemos entonces que en una organización hay personas que no les importa el resultado, ¿no? Que eh, ya les aburre el trabajo, ¿no? Que están prefiriendo ver series en Netflix en vez de desarrollar sus actividades, que no les importa lo que va a pasar, que va a salir mal el resultado de la oficina, del área, de la dirección en la que trabajamos, bueno, pues no es mi bronca, ¿no? Es decir, ese desinterés es el síntoma uno. Bueno, ya es un síntoma, puede haber otros, ¿no? Depende del tipo de enfermedad psicosocial, pero ese es un síntoma que ya debe llamar la atención y quiere decir que va a haber cambios conductuales. Ese es el punto que quería recuperar en esta reflexión del desinterés. Y bueno, porque viene en la definición. No estoy satisfecho con mi trabajo, estoy desinteresado, desmotivado. Ese es el primer síntoma de que hay factores psicosociales que me están afectando y por lo tanto están generando resultados o modificaciones conductuales. Y eso, evidentemente, bueno, ustedes ya han visto con Marco algunas, ya estarán imaginando seguramente algunas cosas que se pueden hacer. Eso puede atenderse desde la perspectiva de la inteligencia emocional, pero también, evidentemente, la perspectiva de los factores de riesgo es que pues identifiquemos esos factores y los evitemos. Si alguien está siendo sometido a un estrés inadecuado, pues entonces tendríamos que pensar en eliminar ese factor, si es que es un factor de la organización. Bien, ahora, aquí yo, vamos a verla, bueno, ahorita la recuperamos, pero en la nube de palabras pusieron ahí también el tema del peligro, ¿no? El riesgo psicosocial y y digo, no era la palabra más grande, pero sí creció un poquito, vieron el tema del peligro, ¿no? Entonces aquí, bueno, antes de ver la definición de los factores de riesgo psicosociales, está del lado derecho, aquí del lado izquierdo de la diapositiva y quisiera que me pusieran en el chat quien, a voluntad, no es que esta sea una participación de todos, pero quien piense cuál es la diferencia entre riesgo y peligro. No la puse aquí, nada más puse aquí lo que dice la OIT en términos del riesgo.
pero sí hay una diferencia con el peligro que no debemos confundir, ¿no? Porque entonces nos equivocaríamos, ¿no? En términos de, entonces, si alguien me comparte la diferencia, ¿no? Pues bueno, aquí ya Monse nos está avanzando una respuesta y dice, el riesgo es algo controlable. Ah, bien, buena respuesta, sí. Y el peligro, ¿cuál sería? Bueno, otra diferencia con el peligro, esa es una diferencia importante, ¿no? El riesgo lo podemos controlar y cuando estamos en peligro, pues la posibilidad de controlarlo es menor, por eso es algo que es la diferencia, yo creo que es una de las principales diferencias entre riesgo y peligro. Aquí dice, también no se dice peligro, no sé. Ah, no sabes si se controla. No, bueno, o no sabes cómo definirlo. El peligro existe de forma real y el riesgo es preventivo. Ok, de acuerdo con lo segundo, el riesgo es preventivo, pero, lo que dice Gloria, pero no sé si porque dice que el peligro existe de forma real, pues el riesgo es tan real como el peligro, ¿no? Aunque hay algo de subjetividad, cierto, porque son percepciones, ¿no? Es decir, todavía no nos pasa y pues esperemos que no nos pase tanto en el riesgo en el peligro, ¿no? Pues es deseable que no pase. Dice, ¿quién es para mí? Dice, riesgo, aún estás a tiempo de corregir el peligro, no se puede corregir, es algo que ya está hecho. Peligro se conoce, el peligro se conoce, el riesgo pues debería conocerse. Karina dice, peligro es una situación amenazante, pues el riesgo también. A ver, Yosemite dice, peligro, la consecuencia de no controlar el riesgo. Ah, puede ser que el riesgo que cambia a peligro, sí, sí puede ser. El peligro, dice Jessica, es una condición que puede causar lesión. Pues el riesgo también, hay riesgos de muerte. Michelle dice, y el peligro puede causar daño. Sí, también el riesgo, cuando hay riesgo de lesión, ¿no? Consideración que es una función de nuestra reacción. A ver, dice, Oscar dice, considero que es una función de nuestra reacción. En el peligro es más instintiva y el riesgo tenemos espacio de identificarlo. Yo creo que tienes razón, en el peligro, en teoría, aunque hay gente, ahorita lo vamos a ver, hay gente que se pone en peligro sola, pero en teoría, sí, el peligro, cuando estamos en peligro es porque no lo previmos, y el riesgo puede ser asumido, decimos, voy a asumir estos riesgos. El riesgo puede ser generado, el riesgo puede generar peligro, sí, el riesgo es algo que la institución presenta y el miedo es algo que el individuo percibe. Correcto, correcto, aunque ahorita vemos el tema del miedo, que es un factor, uno de los síntomas más bien de factores psicosociales. Dice Alejandra o Alejandro. Bueno, dice, el peligro ya puede hacer daño. Sí, de hecho, también el riesgo. Jesús, dice. Yuleni, el peligro puede generar lesiones. Yo digo que también el riesgo. Cuando el riesgo se convierte en una consecuencia real. El peligro, una condición o característica intrínseca que puede causar lesión. El riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro. Ok, pero sí, tiene que ver con las probabilidades, por supuesto, aunque el peligro todavía no es un hecho. Es una cuestión de probabilidades, pero en teoría, lo primero que dijimos, en teoría, el peligro, el riesgo está controlado o podemos tener conciencia de ello, ¿no? Riesgos, dice Yosemite, son varias probabilidades de que ocurra un suceso o no. Bien, gracias. Bueno, vamos para poder reflexionar bien sobre esta diferencia entre riesgo y peligro, vamos a poner como ejemplo, un ejemplo que pues hay que tomarlo con cierto respeto porque pues, bueno, no sé si tomarlo porque, digamos, pero bueno, vamos a decirlo porque es un buen ejemplo, ¿no? Un buen ejemplo porque se debatió públicamente, por eso, ¿no? Y hay diferentes posiciones.
sobre si fue riesgo o peligro, ¿no? Pero vamos a pensar en el derrumbe de la línea 12. ¿No? Hubo personas que murieron, ¿no? Alguien diría, fíjense bien, si yo lo planteara en una, sí, claro, es triste, sí, por eso decía, no sé si ponerlo como ejemplo, porque tampoco sería correcto o ético que lo tomáramos como algo irrelevante. Es un tema muy serio porque, pues efectivamente, pero el tema del riesgo y el peligro, pues hay que ejemplificarlo con cosas que pudieran, que efectivamente tienen riesgos importantes como el riesgo o el peligro de morir, que fue el caso, es el caso. Pero aquí, nada más quiero como reflexionar, si yo lo pusiera, si ustedes lo pusieran en debate en una mesa familiar, ¿no? En un grupo de amigos, decir, bueno, eh, fue riesgo, peligro, pues realmente habría diferentes posturas, ¿no? Es decir, es algo que se debatió, la postura tanto de forma así informal, sin mucho análisis y mucha profundidad conceptual, tanto como en tratados, en documentos, en artículos, han escrito artículos sobre el tema del derrumbe de la línea 12, y hay posiciones sobre si fue riesgo o peligro, pero ¿cuál es la diferencia entre el riesgo y el peligro? ¿No? Cuando hablamos, alguien dirá, ¿no? Si lo platicamos en una mesa de amigos, alguien dirá, no, bueno, pues de algo nos vamos a morir, ¿no? Decir, bueno, claro, sí, todos vamos a morir, pues es la condición de la vida, ¿no? De la vida humana, por lo menos. Nacemos y vamos a estar un tiempo y vamos a morir, y sí, pues a veces nos vamos a morir de un accidente, posiblemente, ¿no? Pero el que yo sepa que me voy a morir, no quiere decir que no me proteja, o sea, que no me interese la seguridad, ¿no? Es decir, la mayor probabilidad, por eso lo que estaban comentando me parece que sí son temas, es un tema de probabilidad, efectivamente. La mayor probabilidad de proteger mi salud, mi vida, mi integridad física, mental, emocional, ¿no? Pues me interesa, ¿no? Así, no me voy a poner, no me voy a poner para que me atropellen, ¿no? Que efectivamente, ese es el tema de discusión, ¿no? Que hay quien le parece que es lo mismo y no distingue entre riesgo y peligro, ¿no? Porque alguien me va a contestar cuando diga esto, pues es que no me voy a poner para que me atropellen. Alguien me va a poner, pues cuando no te toca, aunque te pongas, ¿no? Ya sé esos dichos populares de la sabiduría, ¿no? De la sabiduría del pueblo, ¿no? Es decir, bueno, pues aunque te van a decir, pues si cuando te toca, aunque te quites, y si no te toca, aunque te pongas, ¿no? Bueno, pues no es una cuestión tampoco del destino, ¿no? Yo estoy seguro, y esas son las cosas que tendremos que ir entendiendo, ¿no? De manera mucho más profesional, como administradoras y administradores educativos. Yo estoy seguro que las personas que murieron en la línea 12 pudieron no haber muerto si las circunstancias hubiesen sido distintas. Igual que en una organización, una persona puede enfermar, puede adquirir una enfermedad psicosocial, ¿no? O puede estar sometida, ¿no? A cambios conductuales, ¿no? Que cambien su estado de ánimo, que se vuelva más gruñón, etcétera, por un clima organizacional determinado, ¿no? Entonces, eh, digamos, y eso se puede evitar, ese es el punto, ¿no? Estoy seguro que se puede evitar, ¿no? No era a fuerzas que murieran ese día, ¿no? Se murieron, sí, sí, pero la cosa es que, ¿qué fue? ¿Por qué murieron? Porque había un riesgo, ¿no? O había un peligro. Entonces, fíjense bien, la frase me parece que nos ayuda cuando decimos, pues, aunque me ponga, ¿no? Es decir, las personas pueden, una persona que dice, pues de algo me voy a morir y por lo tanto no me cuido y por lo tanto, pues yo me meto a lugares peligrosos, bueno, ya dije la definición de peligro, ¿no? Bueno, ya me meto a lugares donde donde seguro asaltan, ¿no? O me meto a lugares donde hay muchos mafiosos, ¿no? Que traen pistola, ¿no? Y son peleoneros, ¿no? O pandilleros, ¿no? Convivo con esas personas, ¿no? O me meto en actividades donde frecuentemente hay intercambio de balazos, ¿no? Yo voy a meter de narco, me voy a meter de algo así, ¿no? Pues yo solo, fíjense, a ver, aquí hay una pregunta en el chat, bueno, no sé si es pregunta, pero dice Lupita, en línea 12 fue un riesgo
que se debatió en la mesa de trabajo con el gobierno de la Ciudad de México mismo, que se supo desde el principio, y así siguió con la compra de trenes que no eran los adecuados, y por lo tanto fue un peligro. Bien tu reflexión, solo repararía la primera, porque dice que fue un riesgo que se debatió. Bueno, a lo mejor porque cuando lo debatieron, pues era un planteamiento riesgoso, pero fue peligroso después. Sí, bueno, exactamente, esos son los debates que se han dado y se siguen dando, por lo que todavía los últimos informes de esta comisión que el propio gobierno contrató, ¿no? Para demostrar su supuesta no relación con el accidente, pero pues al final es inevitable, ¿no? Que se les vincule, contratan una empresa para que diga eso y después la descalifican, en fin, pero efectivamente, ¿no? Es decir, la cuestión de peligro justamente es, y lo dijeron por ahí en algunos comentarios en el chat, es cuando yo me pongo intencionalmente, yo sé que puede pasar y con alguna probabilidad, por supuesto, ¿no? Yo no estoy seguro de que, por ejemplo, si lo que decía, si yo me voy, me meto de una actividad peligrosa, me meto de mafioso, ¿no? O me voy de voluntario a la guerra de Croacia y Rusia, ¿no? Pues yo sé que la probabilidad de muerte es altísima, o muy alta, no sé si altísima, pero muy alta, ¿no? Es probable que me voy a meter en una actividad donde hay peligro, ese es el punto. Y yo sé, ¿no? Yo tengo conocimiento de que es muy probable bueno, que hay probabilidades de morir, y yo me meto ahí, ¿no? Entonces yo me estoy poniendo en peligro, sé lo que puede pasar. Pues justamente el tema del debate de la línea 2 es si las personas sabían que se podía caer o no sabían. Si sabían, si se tenía conocimiento de que había probabilidades de derrumbe de esa trave, si los funcionarios tenían ese conocimiento, entonces pusieron a la ciudadanía en peligro, porque sabían que podía pasar. En el caso de que lo ignoraran, bueno, pues todos estamos en riesgo hasta de morir al salir a la calle, ¿no? Ahí ya, pues, claro, por vivir estoy en riesgo. Digo, ¿no? O sea, me puede caer un rayo, cosas así, ¿no? Aunque parezca increíble, hay gente que ha muerto de un rayo, ¿no? Sin estar esperando. O sea, hay miles de cosas que con alguna probabilidad me pueden pasar, ¿no? Entonces, pero yo evito, como lo dijeron, yo lo controlo, ¿no? Yo decido controlar, y entonces se convierte en un riesgo que puedo calcular, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, hay ejemplos que hacemos todos los días de nuestros cálculos de riesgo, ¿no? En todos los campos, ¿no? Emocional, físico, mental. O sea, si yo voy al cajero, ¿no? Un día de quincena, ¿no? En un centro comercial que no es muy concurrido, pues yo digo, bueno, controlo el riesgo y no voy a sacar toda mi quincena, ¿no? Yo saco a lo mejor nada más lo que voy a necesitar. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que me asalten. Entonces lo controlo. Minimizo el posible resultado negativo. Lo reduzco a lo mínimo posible si es que sucede el evento, y voy controlando. Entonces ahí le llamamos riesgo. Si en la línea del 12, si en la línea 12 del metro, el gobierno efectivamente tenía un cálculo de lo que podía pasar y tomó medidas preventivas, ¿no? Decían, no, a lo mejor decían, pues vamos controlando la probabilidad de derrumbe, la redujeron al mínimo y aún así se derrumbó. Bueno, pues fue una consecuencia por el riesgo que todos corremos de que se derrumbe algo, ¿no? Los sismos es un buen ejemplo de riesgo, ¿no? Es decir, por más que lo controlemos, pues siempre hay una probabilidad de que no voy a decir ya derrumbe, pero si algún acontecimiento ponga en riesgo la vida. Bueno, efectivamente, se consume el evento inesperado, indeseable, de la muerte, el daño físico de una persona
por consecuencia de los movimientos telúricos, ¿no? Pero si una persona, cuando está en el sismo ocurriendo, en vez de salir o procurar salir, se mete al sótano y se encierra, entonces se pone en peligro, ¿no? Es decir, porque está asumiendo la mayor probabilidad de que suceda, ¿no? Entonces, ese es el debate, ¿no? Cuando debatimos, cuando leemos, ¿no? Las opiniones en los periódicos, en artículos, ¿no? En declaraciones que hacen los políticos sobre lo que pasó en la línea 12, pues la pregunta más importante es, bueno, pues las autoridades tenían conocimiento de que había posibilidades, no la probabilidad de que tiemble y se caiga, ¿no? La probabilidad real de que se derrumbara por efecto de pues su mal mantenimiento, de su pérdida de resistencia, su pérdida de capacidad estructural, ¿no? Claro que tuvieron que ver los temblores anteriores que desnivelaron el piso, sí, por supuesto, pero la pregunta es, ¿los responsables del metro y del gobierno de la ciudad tenían conocimiento de que se podía caer? La segunda pregunta, ¿hicieron algo para reducir el riesgo de que se cayera? Si las respuestas son no, entonces intencionalmente pusieron en peligro a la gente, ¿no? Si yo sé que si te vas por un callejón te van a asaltar, y yo te digo, ándale, échate al callejón, te estoy poniendo en peligro, intencionalmente, ¿no? Y eso es algo perverso, terrible, ¿no? Y en una política pública inaceptable, que el gobierno te ponga en peligro, ¿no? Como ciudadano, tú esperas que te proteja, que te cubra de los riesgos. Hasta hay toda una disciplina en el gobierno que se llama la gestión de riesgos, ¿no? Para la ciudadanía, que tiene que ver con la protección civil y todo eso, ¿no? Pero entonces, bueno, pues si no nos protegieron, entonces ahí hay responsabilidad porque nos pusieron en peligro, ¿no? Entonces, fíjense cómo, y hablando ahora ya en contextos organizacionales, ¿no? ¿Cuál es si nosotros vamos a una organización, pues lo que decía, siempre estamos en riesgo de que no nos guste el trabajo, de que cuando llegue, pues, en vez de que me pongan a hacer algo que tenga que ver con la administración educativa, que es lo que yo sé hacer, me pongan la verdadera función era otra cosa. Yo digo, híjoles, esto no es lo que más me motiva. Entonces estoy en riesgo de que en algún momento, o en algún momento entre en conflicto, ¿no? Con alguno, por la razón que sea. O sea, siempre estamos en riesgo de entrar en conflicto con alguien porque hay una diferencia o por los recursos, que eso es muy común en las organizaciones, ¿no? Hay una sola impresora y todos la quieren ocupar, ¿no? El clásico. Entonces, ¿qué pasa? Que pues puede haber conflicto por el uso de la impresora, ¿no? Entonces, todos estamos en riesgo de tener alguna afectación psicosocial, ¿no? Porque alguien ejerce violencia voluntaria o involuntariamente. Bueno, más bien, este es el tema, ¿no? Si es una violencia que termina, ¿no? Como por un conflicto que las personas, pero bueno, también tiene que ver con el liderazgo que veremos, o ustedes verán, en el tema con el maestro Manuel Campiña, pero, bueno, ahorita no me voy a meter a eso, ¿no? A las soluciones, ¿no? Que es, las soluciones a través de la inteligencia emocional se podrían dar, pero supongamos que todos estamos en riesgo de entrar en conflicto con alguien por algo, ¿no? Por un malentendido, ¿no? A estar en una situación laboral que nos genere estrés, ¿no? Por ejemplo, yo ya les generé estrés hoy en la mañana porque pues muchos llegaron tarde a su casa y tenían que levantarse temprano para la sesión y no sabían si iba a haber internet por la tormenta. Les generó estrés, ¿no? Ese es el riesgo en el que vivimos, ¿no? Nos puede pasar que algo suceda y no cumplamos con la meta en la organización y nos estresamos, ¿no? Estamos cerca del tiempo de entrega, algo nos pasó, un fenómeno natural, se fue el internet, lo que sea, se nos descompuso un equipo, perdimos información. Esos son riesgos que tendremos que, son los que vamos a administrar, identificar y después administrar riesgos de que yo, por ese estrés laboral, me genere una enfermedad. Pero justo el tema es que cuando en vez de riesgo vemos que hay peligro, es decir, las organizaciones están diseñadas de tal manera, y a veces es así, de tal manera que generemos estrés permanente, ¿no?
Hay organizaciones educativas que generan estrés permanente en sus estudiantes, ¿no? Es una presión para que aumente su rendimiento. Y bueno, pero eso les genera un riesgo psicosocial finalmente, ¿no? Es decir, el profesor que constantemente, eso ya no es un riesgo, sino ya es una actitud que los pone en peligro, ¿no? De enfermedad psicosocial, ¿no? Yo he sabido en organizaciones educativas que hay estudiantes que se suicidan. No estoy mintiendo, o sea, sí lo he sabido, ¿no? Ha pasado. Un estudiante, eh, después de mucho esfuerzo, no obtiene la calificación esperada, ¿no? Después de mucha presión, y se suicida, ¿no? De eso estamos hablando, ¿no? Él ya estaba en una enfermedad psicosocial, ¿no? Inclusive, más bien, el fenómeno psicosocial lo llevó a una enfermedad psiquiátrica que lo llevó al suicidio, ¿no? Pero esa es la diferencia con el riesgo, no por el riesgo, sino porque la presión organizacional, incluyendo la actitud de los profesores, lo pusieron en peligro psicosocial. Le creaban intencionalmente las condiciones, o más bien en la inteligencia, teniendo conocimiento de que eso les iba a causar estrés, lo seguían haciendo, ¿no? Así como la línea 12 del metro, ¿no? Si yo tenía conocimiento de que en algún punto se iba a caer, ¿no? Y yo nada más le estaba apostando que ojalá no fuera en mi periodo de gobierno, pues puse en peligro a la sociedad, intencionalmente, ¿no? Entonces, fíjense cómo lo que tenemos que hacer en este tema del riesgo psicosocial es diferenciarlo del peligro, justo como lo estaban diciendo, y creo que tienen buena noción del tema, o por lo menos de los elementos más básicos, ¿no? Eh, no podemos administrar el peligro, ¿no? Finalmente. Es decir, no hay nada que se pueda hacer cuando una organización tiene como política estresar a los estudiantes. No hay nada que se pueda hacer cuando un gobierno tiene como política no invertir en reducir los riesgos de muerte en la línea 12 del metro, ¿no? Ahí no hay nada que hacer, ¿no? Es decir, no hay nada que hacer si un gobierno dice, yo no voy a invertir para controlar, para reducir el peligro. Es decir, eso, ahí no podemos administrar el riesgo. Simplemente esa organización o cambia su política, y por eso es uno de los temas de la norma 35, que ahorita vamos a ver rápidamente. Pero o cambia su política o no hay nada que hacer, ¿no? Ahora, si la organización no está con la intención, o sea, no tiene la intencionalidad de, de ponernos en peligro, o sea, no tiene como política estresar a los estudiantes, no tiene como política no invertir en el mantenimiento, no tiene como política estas cosas, bueno, entonces sí, tendremos que identificar qué cosas son riesgosas, ¿no? Y que con la intención o la buena voluntad o la verdadera voluntad de controlarlas, la organización puede gestionar en su entorno organizacional los riesgos para que las personas no enfermen, ¿no? Pues fíjense cómo son diferencias importantes, pero sobre todo en el campo de la intervención de los riesgos psicosociales, ¿no? Y en el campo de la norma 35, pues es lo primero que tenemos, lo primerísimo que tenemos que diferenciar, ¿no? A ver, usted como organización tiene como política poner en peligro a la gente, en peligro psicosocial. Usted tiene como principio que gritarle a los empleados es algo irreductible, necesario para que trabajen así su política, pues entonces no hay nada que hacer porque eso los va a enfermar tarde o temprano y es usted lo que se está poniendo en peligro. Claro, a veces la gente no está consciente y hay que explicarle lo que es la enfermedad psicosocial, hay que explicarle que es totalmente cierto que una persona reduce su rendimiento cuando se siente incómoda, maltratada, presionada. Una persona realmente empieza a tener desinterés, ¿no? Cuando el estrés es exagerado, la primera reacción es, pues ya no me importa, entonces ya no le importa el resultado, y que realmente la organización pierde en compromiso con los empleados. Ya cuando le explicas esto, a lo mejor cambian, pero cuando no, pues no hay nada que hacer, o sea, ahí no hay posibilidades de intervenir. Aún así les van a decir, aún así quiero que me ayudes a tener mis políticas, a tener mi diagnóstico,
a tener mis acciones para prevenir el riesgo psicosocial porque tengo que cumplir con la norma 35, ¿no? Pues bueno, ya en la ética de cada quien estará si le entran a esa simulación, ¿no? Para que cumpla con la norma y no lo multen, pero sin que efectivamente se trate de una mejora en las condiciones de salud organizacional. Pues bueno, ahora sí vamos a la otra definición. Bueno, ya vimos la definición de la diferencia de riesgo y peligro, que me parece importante por este principio, ¿no? Bueno, que tiene que ver, retomando un poco lo de la inteligencia emocional, pues tiene que ver cómo las personas tratan a los otros, ¿no? Como si la persona es empática, pues entonces entenderá el peligro y más bien eh, cambiará a un enfoque de riesgos, ¿no? De administración de los riesgos. Pero si la persona no es empática, ¿no? O sea, no le importa cómo está sintiendo la violencia, el estrés, los demás, pues seguramente le gustará poner en peligro a los demás, inclusive ponerse en peligro a sí mismo, ¿no? Pero por ahí es el primer tema de riesgo y peligro. Y bueno, la definición es esto, ¿no? De la OIT, que como les dije, pues vale la pena tomar estas definiciones porque es lo que todos vamos internacionalmente pues acordando o entendiendo que es el lenguaje del riesgo, ¿no? Entonces el riesgo es un conjunto de elementos que están presentes en las condiciones de trabajo y pueden desencadenar una disminución de la salud laboral. Entonces fíjense, el tema del riesgo es que es integral, ¿no? Ese conjunto de elementos. Tiene que ver la relación de las personas, pero también tiene que ver, por ejemplo, las condiciones externas. Y por eso es recomendable que estemos abiertos a la posibilidad de hacer ajustes, ¿no? A ver, nada más, aquí no había visto el mensaje de Meche que dice, que si pudiera definir en una frase cada concepto. Sí, perdón, me eché mucho rollo, ¿no? Y no. Bueno, la definición de riesgo aquí está. Y bueno, la definición de peligro son las condiciones, bueno, en el caso de peligro psicosocial en las organizaciones, serían igualmente las condiciones tanto humanas como del ambiente, del clima organizacional, de interacción, pero también las condiciones, que es lo que está explicando ahorita, que pudiesen explícitamente estar impuestas para generar presión o estrés, ¿no? Por ejemplo, el clásico reloj checador, ¿no? Que es el ejemplo que iba a poner ahorita, pues no solamente es la interacción con las personas, sino las condiciones. Si la empresa, la fábrica está dispuesta en un lugar con poco transporte, ¿no? Por ejemplo, y yo pongo un reloj checador y les aplico descuentos a los empleados por cada minuto que llegan tarde, pues entonces ese es un factor de riesgo, no de peligro, porque a lo mejor no lo hago con la intención de presionarlo, sino con la intención de controlar la puntualidad, ¿no? Por ejemplo, si yo les hubiera hecho así, a las 9 en punto se pasa lista, pues ya, ahí ya las pongo en peligro, ¿no? Porque el estrés aumenta, ¿no? Sí, ese es como, el reloj checador es uno de los temas, que mejor ejemplifican esta cuestión del riesgo y el peligro, pero el riesgo de todas maneras existe, ¿no? Porque la persona, cuando las condiciones, evidentemente, que si hay buen sistema de transporte y no es una razón, pues no tendría por qué generar riesgos de salud psicosocial. Pero si más bien el transporte es escaso, ¿no? Y yo les voy a descontar pues, cada minuto que van a llegar tarde, en esas circunstancias son las circunstancias las que generan el riesgo, ¿no? Finalmente, y por lo tanto depende de organización a organización. En una organización, el que haya reloj checador no genera riesgos de salud psicosocial, pero en otras sí, ¿no? Entonces, dependiendo mucho, ¿no? El acceso a Internet o, o el bloqueo del Internet a veces, ¿no? Que no te dejan chatear, no te dejan hacer ciertas aplicaciones, pues puede generar estrés bajo ciertas condiciones, depende de qué se dedique la persona. Una persona que está en campo, ¿no? Que necesitaría hacer una llamada de emergencia que le bloquees y que nada más pueda usar ciertas, acceder a ciertos números, ciertas comunicaciones organizacionales pues, si está en una situación donde necesita pedir ayuda, ¿no? Pues le va a generar estrés, ¿no? Entonces ahí, estos son las condiciones, pues eso va variando de organización a organización y tendremos que entender que el riesgo, pues es el conjunto de factores que tienen como resultado, ¿no? Un estrés laboral, ¿no? Un estrés, una presión, un factor que produzca miedo, angustia,
preocupación constante. Digo, hay fenómenos aislados, ¿no? A ver, dice Jesús, en la Ciudad de México genera estrés, pero el tráfico que persiste a todas horas. Sí, bueno, pero correcto, pero es lo que estamos diciendo, es controlado. O sea, yo ya sé que va a haber tráfico, ¿no? Cuando yo me dirijo a la universidad, ya lo calculo. Yo sé que no voy a hacer 20 minutos, ¿no? O sea, aunque sean, bueno, ni aunque fuera rápido, ¿no? O sea, no voy a hacer media hora, aunque sé que mi recorrido sea de 10 kilómetros, ¿no? Sé que voy a hacer más por el tráfico, ¿no? Y depende a qué hora salga. Entonces, cuando es algo controlado, porque yo ya sé, lo voy manejando, entonces estamos controlando el riesgo. No quiere decir que no vas a llegar tarde un día porque hay mucho tráfico, y pasa, ¿no? Pero es un riesgo que estás administrando, ¿no? El hecho de que, eh, digamos, como lo ponía, de que no haya transporte, pues ahí sí, por ejemplo, puede generar constante. Es decir, estamos hablando de cosas que no de un evento aislado, o sea, un día te puede generar mucha angustia que llegues tarde, ese día, porque de veras había mucho tráfico y te angustiaste y que no era controlable, y eso te afecta un poquito, ¿no? El verdadero riesgo de salud es cuando es constante, o sea, si eso lo haces todos los días, después de una, si todos los días estás angustiado por llegar temprano, todos los días en una presión, un estrés, pues después de un año eso te va a enfermar, ¿no? Seguramente lo mínimo que te va a dar es una gastritis, ¿no? Un trastorno intestinal, ¿no? Lo mínimo. Y pudiese llegar a cuestiones inclusive neuronales, ¿no? Ya, pero sin duda, también cambios conductuales que van a afectar a otros, ¿no? Dentro de tu organización, porque vas a llegar más irritable, ¿no? Lo que veíamos aquí, ¿no? La irritabilidad se produce por los riesgos psicosociales, ¿no? Vas a llegar más irritable al trabajo porque estabas muy estresado por el tráfico todos los días, ¿no? Entonces, todos los días vas a generar algún nivel de violencia innecesario en la organización producido por una enfermedad psicosocial, ¿no? Ese es, digamos, el tema, ¿no? Eh, Cuando es eventual, pues es eventual, o sea, es lo que decimos, son riesgos, ¿no? Por eso le llamamos riesgos psicosociales, porque pues pueden pasar, ¿no? El tema es cómo los administramos para que justamente no sea algo que se convierta en un peligro, que sí te pase constantemente por las altas probabilidades de que suceda y termine enfermando a una persona o a muchas personas en la organización y por lo tanto tengamos un contexto, un entorno organizacional violento, agresivo, inestable, ¿no? Y que pues produzca los peores resultados organizacionales, ¿no? Y bueno, obviamente aquí la forma de entrarle, de cómo controlar los riesgos, pues tendríamos que pensar, pues habría muchas formas, pero entre ellas está la gestión de la inteligencia emocional como una alternativa para ir generando buenos climas organizacionales que reduzcan estos riesgos, sobre todo en las relaciones interpersonales, ¿no? Es decir, cómo nos conducimos con los demás, pero vamos avanzando porque me salgo del tema, a los factores psicosociales. Entonces, si eso entendemos por riesgo, los factores de riesgo psicosociales, como está aquí, que también es una definición de la OIT, son las interacciones entre el trabajo y el medio ambiente que incluye las condiciones de la organización, la capacidad del trabajo, la cultura y otros elementos que pueden influir en la salud, rendimiento, satisfacción. Fíjense que este es todo un tema, ¿no? Que no debería serlo, porque las organizaciones profesionales tienen áreas de recursos humanos, ¿no? Pero este tema de la capacidad del trabajo se ha estudiado en temas de riesgo psicosocial y hay una gran literatura que demuestra que en el contexto de la modernidad hay muchas personas personas que trabajan por periodos muy largos en actividades que no son las que corresponden a sus competencias o a sus capacidades laborales. Y entonces eso les genera estrés, ¿no? Es una fuente de estrés importante. Si, por ejemplo, si a mí, y sobre todo cuando, por el tema de los resultados y todo eso, ¿no? Si a mí me contrataran para ser chef de una cocina, ¿no? Y yo no sé nada de preparar alimentos, pero lo tengo que hacer, pues estoy en estrés porque pues siempre, como no le sé, algo me sale mal, y esa frustración constante genera pues una condición que termina enfermando a la persona, ¿no? Por eso no solamente
los otros elementos, sino las competencias también son un factor determinante. Pero como dice la definición, es la interacción entre el trabajo, o sea, entre la actividad laboral que yo tengo que hacer con lo demás. Cuando hablamos de medio ambiente, por eso vamos a hablar de clima organizacional, con todo lo que se relaciona con esa actividad laboral, que tiene que ver con la estructura organizacional, con los procedimientos, con las condiciones de trabajo, las herramientas, la oficina, el espacio físico, y tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿no? Cómo me relaciono con los demás, cómo se da la comunicación, cómo es el liderazgo o la relación de autoridad. Todos esos elementos van a ser lo que vamos a llamar el medio ambiente, ¿no? Es decir, y este medio ambiente se relaciona conmigo. Por ejemplo, aquí hay una persona colgada, ¿no? No es que eso sea un trabajo, aunque pudiera serlo, ¿no? Pero aquí la pregunta es, bueno, ¿esta persona está en riesgo o en peligro? En riesgo. En riesgo. Está en peligro, ¿no? ¿Quién dice que está en peligro? ¿Fernando? Sí, yo, profe. Dice que está en peligro. Aparentemente, por eso la puse, porque pudiese parecer que se pone en peligro al estar colgado de un cable, pero fíjese bien, como todo buen profesional de lo que haga, ¿no? De la escalada, pues tiene su equipo, ¿no? Está controlando el riesgo, ¿no? De hecho, eso le permite, pues, ponerse de cabeza, ¿no? Dice, pues hasta me puedo poner de cabeza. ¿Por qué? Porque si hay un riesgo de que me caiga y muera, ¿no? Pero como tiene un equipo que le da apoyo adicional a su cuerpo, entonces está controlando ese riesgo, ¿no? Y ese es el tema en la organización también, ¿no? Es decir, hay actividades, ¿no? Que por la naturaleza de la actividad, en el contexto organizacional donde se desarrolla, puede generar pues, situaciones de peligro, es decir, una alta probabilidad de que, pues no sé, de que te angusties, ¿no? De que te dé miedo, de que no. Pero eso es lo que hay que contar. Entonces, bueno, ¿cuáles son los soportes? Y estos soportes pueden ser de muchos tipos. Aquí es un soporte físico, ¿no? Un gancho, bueno, un arnés, una serie de elementos que le permiten sostenerse, ¿no? Y entonces controlar ese riesgo, a riesgo de caer, pero de que está controlado, ¿no? Bueno, pues en una organización, pues podría haber riesgo de que estés sometido a situaciones de miedo, por ejemplo, ¿no? De angustia, de preocupación, de estrés. Entonces, estas situaciones te pueden llevar a un enfermo. Entonces, ¿cómo te damos un soporte? ¿No? ¿Cómo le damos, la organización le procura a la persona un conjunto de soportes, ¿no? Que pueden ser lo relacional, social con la persona, es decir, cómo se relaciona con los demás, cómo se ejerce la autoridad o el liderazgo, ¿no? Condiciones laborales de mayor seguridad, ¿no? Condiciones contractuales que le den mayor seguridad también, ¿no? Es decir, bueno, pero te vamos a dar un seguro de vida, ¿no? Si la actividad física es de riesgo, por ejemplo, las actividades que tienen que ver con el manejo de sustancias peligrosas, ¿no? Tóxicas. A quien se dedica a cosas de todo el día está moviendo químicos, ¿no? Entonces, si ese es el caso, como aquí dice, estaría en peligro, dice Malú, estaría en peligro si no estuviera equipado, pues igual que el que maneja las sustancias tóxicas, si no trajera el equipo, estaría en peligro, ¿no? Y seguro que tarde o temprano le pasa algo físico, ¿no? Pero bueno, le damos, ¿cómo le damos soporte a una persona así? En lo físico, pues el equipamiento, ¿no? La máscara, los guantes, el traje para evitar corrosión, es decir, en lo físico, bueno, habría que darle adiestramiento para que tenga el conocimiento de cómo se manejan con mayor seguridad los diferentes sustancias, pero también podríamos darle apoyo psicosocial, porque la persona posiblemente, aún con todo el equipo, pues siempre tiene algún miedo, ¿no? De decir, pues este trabajo me puede matar, ¿no? Me puede intoxicar, me puede generar un daño irreversible, ¿no? Pues bueno, le podemos dar soportes que reduzcan ese temor, esa angustia psicosocial. O sea, el factor psicosocial no necesariamente está en el equipo, aunque puede ser parte, ¿no?
de que tenga miedo porque no está equipado, pero también, pues aún así puede tener miedo, ese es el punto, ¿no? Puede tener alguna angustia. Entonces le damos algún soporte organizacional, por ejemplo, unas condiciones contractuales favorables, ¿no? Decirle, bueno, pero te vamos a dar un seguro de vida, ¿no? Si te pasara algo, tu familia va a estar bien, ¿no? Te vamos a dar un seguro de gastos médicos o te vamos a afiliar sí o sí al seguro social, ¿no? Es decir, hay una serie de soportes organizacionales que tienen que ver con la interacción, tiene que ver con la estructura jerárquica, con las reglas, los procedimientos que van dando soporte para que ese miedo, ese temor, esa angustia vaya reduciéndose por controlada y entonces no se convierta en algo que enferme a la persona a la larga, ¿no? A ver, aquí dice Esperanza, supongo, dice como los doctores y enfermeras, sí, cuando el COVID, por supuesto, ¿no? Aun cuando iban equipadas, pues iban con miedo, cuando no había vacunas, pues más miedo, ¿no? Entonces, habría que darles, ese es el punto, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuál es el soporte organizacional, ¿no? Que tiene que ver con todo, desde el liderazgo, ¿no? Cómo se manejan las relaciones, ¿no? Cómo les damos apoyos, ¿no? Emocionales, apoyos estructurales, físicos, equipamiento, apoyos en procedimientos, ¿no? Es decir, a ver, pues, ¿cuál sería el procedimiento de emergencia para ti que has estado expuesto al COVID en un hospital, ¿no? Pues a ti te vamos a dar un procedimiento inmediato, rápido, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos elementos van controlando este factor que es psicosocial. Por ejemplo, estamos hablando del miedo, ¿no? Estamos controlando el miedo de la persona, ¿no? Entonces, se reduce el miedo. El miedo es así como el estrés, así como la angustia que se puede producir en una situación laboral. Si es recurrente, pues tarde o temprano, ¿no? Hay un cambio conductual y después una enfermedad psicosocial, ¿no? Bueno, enfermedad física o mental, ¿no? Entonces, de eso se trata cuando hablamos de controlar los riesgos, ¿no? Y bueno, en la pandemia que no tenían equipo adecuado, sí, los enfermeras, efectivamente, sí, pero bueno, lo de la terapia, sí, pero no, es que eso es lo que no. Es decir, justo y como consultoras o consultores, si alguien apoya a alguna organización para lo de la norma 35, no lleguen a eso, ¿no? Ese no es el tema. Es decir, porque sí, efectivamente, algunos consultores que no saben del tema, por cierto, pues es lo único que se les ocurre, ¿no? Decir, pues dales terapia, ¿no? A ver, no, pues ya cuando les tienes que dar terapia, es como cuando ya alguien que es como las personas de la línea 12. Ya se murieron, dale, es una indemnización, no, pues ya se murieron, ¿no? O sea, ya no vas a recuperar, o sea, ya estás en el remedio, pero no estás administrando el riesgo, ¿no? Es decir, lo que tendrías que hacer no es, pues se estresan mucho o se preocupan mucho o les da mucho miedo, entonces tal es una terapia, ¿no? No, bueno, eso es cuando ya les pasó. Se trata de evitar que la persona enferme psicosocialmente, o sea, que ya esté todo estresado todo el día, ¿no? De que ya tuvo un cambio conductual y se volvió violenta, ¿no? Eso es lo que no debe pasar. Si ya pasó, bueno, si no fue intencional, pues bueno, se entiende, pero ya lo que tenemos que ver es qué es lo que lo causó. Pero se llama factores de riesgo, ¿no? ¿Qué factor causó ese riesgo y por lo tanto desencadenó estos acontecimientos y lo controlamos, ¿no? Lo administramos para que no sea recurrente en las personas, no que lo dejemos que siga pasando, ¿no? Y nada más vayamos dándoles terapia, ¿no? O sea, no, eso, digo, de repente no es que esté mal, o sea, es una medida, pues como las personas que indemnizaron, no es que esté mal, ¿no? O sea, sí, hay que indemnizar, hay que darles terapia a las personas que ya están enfermas, pero no es la solución, pues, ¿no? Es una medida intermedia, ¿no? Ya paliativa del daño, pero que la verdadera solución es buscar la causa, ¿no? Y atenderla bien. Voy a pasar, porque ya me quedé muy acordado aquí, entonces a la siguiente diapositiva. Y bueno, lo sigo leyendo, si tienen aquí un comentario, exactamente, como dices, prevenir, esperanza, prevenir, no corregir. Ahora, la perspectiva, finalmente, ¿no? El factor más relevante, por lo menos el que reconoce la OIT como el factor de factores, digamos, es el estrés laboral, ¿no? Pero fíjense bien cuál es la definición de la OIT, y este es como un concepto que también nos ayuda a entender cómo surgen los riesgos psicosociales. El estrés laboral surge por la percepción de una persona
de que sus capacidades son rebasadas por las exigencias del entorno. Entonces, fíjense bien cómo el estrés es perceptivo. Ahí es donde la inteligencia, justo por eso la inteligencia emocional, o la gestión de la inteligencia emocional puede contribuir en muchas soluciones, o de muchas formas, o de algunas formas para la gestión de riesgos psicosociales. Porque el estrés, es decir, el detonante principal de las enfermedades psicosociales es subjetivo, ¿no? Que una persona se sienta que el entorno la va a rebasar, ¿no? Ya sea por lo que decíamos, ¿no? Porque sus competencias no son las adecuadas para dar los resultados que se le piden, porque se le piden más resultados de lo que es posible de forma permanente para así aumentar su rendimiento de forma violenta, ¿no? Es lo que decía que yo he visto que terminan, por lo menos he sabido de un caso, conocí de un caso que se suicidó, ¿no? Por mucha presión para aumentar su rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay muchas razones, ¿no? Por lo de llegar tarde, si el transporte no es el adecuado, ¿no? Me genera un estrés porque sé que eso me puede rebasar, ¿no? No lo controlo, ¿no? Es decir, las condiciones del entorno me generan una percepción, o sea, al final por eso es psicosocial, ¿no? Surge en la mente, en principio, ¿no? Es decir, es subjetivo. Si yo tengo miedo, el miedo es subjetivo, ¿no? Todavía no me pasa nada, alguien diría, ¿no? Todavía no te pasa nada, ¿de qué tienes miedo? Pues de que me pase, ¿no? Es decir, pero es una construcción a partir de lo que yo reconozco en el entorno. Entonces, evidentemente, aunque las soluciones, y lo voy a decir por el tema de la inteligencia emocional, pero aunque muchas soluciones tienen que ver con cambios físicos, de procedimientos, de organizaciones muy concretos, ¿no? Que cambien la percepción del riesgo, ¿no? Es decir, pues obviamente, si me dan una póliza de seguro de vida, ¿no? Si yo tengo certidumbre de que tengo seguridad social, acceso a médicos, ¿no? Que no me van a representar una erogación adicional, costosa, que me van a dar los medicamentos. Bueno, en este país eso ya no está garantizado, pero que me dan algunos medicamentos si me va bien, ¿no? Algunos estudios si me va bien. Bueno, ya eso ayuda a reducir mi percepción de que me va a ir mal, mi miedo, ¿no? Mis temores de dejar huérfanos a mis hijos, de dejar desamparada a mi pareja o desprotegida, se reducen ese temor porque tengo ciertas condiciones laborales que me construyen una percepción pues más optimista, ¿no? Pero pues como todo es también la percepción, pues ya lo han visto con Marco, pues lo subjetivo, ¿no? También se puede construir pues con la gestión de la inteligencia emocional, sobre todo con esta parte que tiene que ver con la interacción con otros, ¿no? Es decir, si la organización tiene la posibilidad de tener liderazgos empáticos, por ejemplo, ¿no? Que reconozcan las preocupaciones, los miedos y tener respuestas positivas desde la inteligencia emocional, también es una forma de reducir esta percepción, ¿no? No quiere decir, como lo dije, es que las cosas físicas no importan, ¿no? Nada más lo denoto porque pues esa es digamos, el área de oportunidad de la inteligencia emocional, que hay cosas que son por ejemplo, lo de la línea 12 del metro, ¿no? O sea, no sé, eso no bastaba con inteligencia emocional, o sea, sí había que reparar la trave, ¿no? O sea, sí había que reforzarla y no se reforzó. Pues igual la persona que tiene una actividad, por ejemplo, de manejo de sustancias peligrosas, pues si no tiene una póliza de seguro de vida, pues la inteligencia emocional puede no bastar, ¿no? O sea, no es que, y por eso entender que el riesgo es el conjunto, ¿no? El conjunto de factores que construyen la percepción de la persona de que va a tener un resultado negativo en algún punto, ¿no? Es por eso que va a ser rebasada significa eso, ¿no? Que algo puede pasar desfavorable para él, ¿no? Que lo despidan, que le llamen la atención, que le descuenten, o que muera, ¿no? Cosas ya más graves, ¿no? Como el miedo a la muerte, ¿no? Ese es como los estrés más elevados, ¿no? Pero también, o sea, de forma sistemática, ¿no? El que te vayan a descontar de tu sueldo, ese estrés, esa angustia, el que te vayan a regañar, o sea,
Si es permanente, pues después de un año o dos, eso te tiene que enfermar, ¿no? Entonces, pero como todo es una percepción. Entonces, por ejemplo, efectivamente, el miedo a la muerte, cuando los factores de muerte son muy explícitos, pues habría que poner elementos más contractuales, físicos, procedimentales que den garantías y que construyan una percepción que reduzca el estrés a la persona. Pero cuando son elementos, por ejemplo, el temor a ser regañado, el temor a que el resultado no sea el adecuado, el temor a que te descuenten porque llegaste tarde, a que te despidan, ¿no? A que te pongan en ridículo, que eso, ¿no? Eso ya es una cosa de peligro más bien, ¿no? Lo estoy diciendo mal. Cuando alguien te pone en ridículo intencionalmente, pues no es que era un riesgo, es que tú ya estás produciendo el malestar, ¿no? Hay un peligro de enfermedad psicosocial si tú estás constantemente, una persona, un líder, un jefe que constantemente esté ridiculizando, ofendiendo, minimizando a las personas, pues las pone en peligro, ¿no? Porque tarde o temprano se van a enfermar, porque pues les va a estar generando ese malestar constante. Va a llegar el punto en que el primer síntoma es el cambio de actitud, ¿no? Pues me vale gorro lo que digas, yo también no voy a mejorar, no voy a hacer. Pero después vienen otros elementos que pueden llegar a una enfermedad mental, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, nada más para acotar, porque ya me estaba equivocando, eso es peligro, pero el riesgo se puede administrar también con procedimientos, con mecanismos, con capacitación en el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Si las personas, cuando no de forma intencional generan este tipo de estrés a la persona, esta percepción de que lo van a regañar, lo van a correr, le van a descontar, etcétera, y un buen manejo de la inteligencia emocional empático, ¿no? De la organización para los problemas, asuntos de las personas, de tal manera que les reduzca esta percepción de angustia, de miedo, de que sean despedidos por alguna razón no controlable de ellos, ¿no? Digo, evidentemente, pues, si alguien es irresponsable y se gana el despido, pues se lo ganó. Si lo intencionalmente dijo, pues voy a hacer trampa, etcétera, bueno, eso es otra cosa. Pero si yo no controlo el tránsito, ¿no? Yo no controlo el transporte público, yo no controlo los resultados porque dependen de ciclos de ventas, depende de la inflación, depende de la crisis. Pues bueno, cuando esos factores no son controlables y pueden generar angustia por los resultados, ¿no? Por el despido, por el descuento, pues ahí un manejo desde la inteligencia emocional empático de la organización hacia las personas reduce de manera importante esta posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, es una cuestión de percepción y por eso es importante, ¿no? Pero la percepción se construye con lo que las personas vamos viviendo, ¿no? La percepción, por ejemplo, sobre el salario, no que la gente gane lo que quiera, pero que, digamos, cuando una persona se siente que no está siendo remunerada de manera justa, y nuevamente es percepción, ¿no? Es como las calificaciones, bueno, no hemos aprendido eso, ¿no? Pero, o sea, si yo tengo en una organización, yo a las personas que son flojas, ¿no? Les pago las mismas comisiones, por ejemplo, en vendedor que no logra sus metas, le pago la misma comisión que al que logra las metas, entonces voy a generar frustración. Obviamente el que no trabajó, pues va a estar feliz, ¿no? Pues dirá, no, pues qué bien, ¿no? Qué bueno que sí me tocó mi comisión. O sea, pero entonces, por eso lo pongo de forma inversa, porque no es que la persona, pues a lo mejor tiene problemas económicos, pero bueno, ese es otro tema que ya no puede resolver la organización. Si tú te endeudaste de más, fuiste irresponsable en tus gastos, ese es un tema tuyo, ¿no? Y sí te va a generar estrés, pero no es producido por la organización. El que puede ser producido por la organización es la percepción de que mi salario no es una retribución justa. Si yo veo personas que se esfuerzan a la mitad de lo que yo me esforcé, pero les pagan lo mismo, ya ahí es donde se construye esta percepción de inequidad en el pago, ¿no? Si a mí me reconocen, al revés, si a mí me reconocen, yo digo, pues yo me esforcé el doble, pero sí me lo reconocieron en el salario, sí me dieron la comisión a mí, o en proporción me dieron más que a los demás porque me esforcé el doble, entonces ahí ya se reduce esta condición de estrés laboral, ¿no? Sí, estrés que se deriva de la percepción de haber sido tratado injustamente. Eso es en general, ¿no? El trato injusto es en general, ¿no? Porque tiene que ver también con que a lo mejor
le dan la mejor oficina o el mejor escritorio a otro, ¿no? A veces, yo lo he visto en organizaciones muy específicas, que a veces hasta una silla es causa de una percepción de inequidad, ¿no? Y es en serio, ¿no? Es decir, a ver, él por qué tiene una mejor silla, si trabaja poco, caray, pues que te la cambien, ¿no? Así, y a veces eso es suficiente, ¿no? En serio, o sea, a ver, por qué tiene más acceso a la impresora? ¿No? Es que él imprime cuando quiere y yo me tengo que esperar, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, que a veces es como un conflicto porque todos tienen que ocupar los recursos escasos, ¿no? Pero, digamos, hay que generar estos acuerdos, ¿no? Estas reglas, estas posiciones de empatía entre ellos, ¿no? Ahí viene la inteligencia emocional, para lograr que esta percepción de inequidad, ¿no? En el salario es como donde es más marcado, pues, ¿por qué gano lo mismo si yo me esfuerzo el doble? O al revés, ¿por qué le pagan lo mismo si él hace muy poco, ¿no? No se esfuerza, ¿no? Si no hay consecuencias ahí, bueno, hay esta percepción de injusticia, pero también tiene que ver con los recursos y que las personas pueden percibir, como todo es una percepción, a veces no es que sea real, ¿no? Es que a veces la persona siente que tiene menos acceso a una impresora, ¿no? Que otros y se siente tratado. Entonces ahí tendríamos que trabajar temas de empatía, de colaboración, etcétera, ¿no? Y bueno, los ritmos, ¿no? Esto es terrible en el sector gubernamental, por ejemplo, ¿no? El ritmo de trabajo, ¿no? Que las personas, tanto el ritmo acelerado como el ritmo lento, ¿no? Ambas cosas generan malestar. Es decir, cuando te tienen todo el día sin decirte qué hacer, o sea, eso va generando también cierta preocupación, cierta angustia, cierto estrés, ¿no? Y, por ejemplo, el sector gubernamental hace ambas cosas, por eso es terrible, porque la práctica tradicional, y creo que se ha profundizado en los últimos días, la práctica tradicional, bueno, hay organizaciones que se han profesionalizado y ya las personas salen a las 6, etcétera, y tienen sus tareas, hay una planificación muy profesional, muy administrativa, bien hecha, pero hay muchas organizaciones, todavía, ojalá cambien, pero lo que pasa es que llegan los jefes, tienen a la gente parada durante la mitad del día, ¿no? Y ya a las 6 de la tarde o a las 5, cuando ya están por salir, o sea, todo el día estuvieron sin hacer nada, ahí hay un ritmo inferior, ¿no? Que también afecta, la persona está preocupada, angustiada, estresada porque no tiene nada que hacer, ¿no? Y tiene que estar ahí, ¿no? Y llega el jefe a las 5 de la tarde, ya después de que se reunió con sus otros jefes, ¿no? Con los jefes políticos y todo, en la tarde, desayunaron, comieron, tomaron acuerdos y llega a querer poner trabajo, ¿no? Y es para mañana. Y entonces se quedan hasta las 10, 12 de la noche haciendo lo que el jefe les puso a las 5 de la tarde, pudiendo haberlo puesto a las 9 de la mañana e irse a las 6 sin problemas y cumpliendo con las metas, ¿no? Pues digo que es una cuestión terrible porque la planificación es así. Cuando se gobierna, y pues sobre todo, por eso digo últimamente, porque no es un síntoma nada más de la presidencia. Hoy en día, cuando se gobierna por ocurrencias, ¿no? Te juntas durante el mediodía con tus amigos políticos, se les ocurre una cosa y llegan a quererle imponer y además que se haga ya, ¿no? Entonces eso es ambas cosas combinadas, ¿no? Es decir, es tan malo que una persona esté sometida a un estrés de todos para ahorita, además está en un ritmo laboral desgastante, si eso es todos los días, la persona acaba, eso en el lenguaje laboral se llama quemada, ¿no? Acaba quemada. O sea, sin energía, sin ánimo, desmotivada. Pero lo inverso también, si el ritmo es inferior a tus habilidades, a tus capacidades, o sea, tú puedes hacer cierto ritmo de trabajo con eficiencia y así sentir que eres productivo. Entonces, ese es el ritmo que debes de tener, porque si es un ritmo inferior, que sientes que estás siendo improductivo, que estás perdiendo el tiempo, que se está desaprovechando tu capacidad, ¿no? Pues también genera este tipo de problemas de estrés, de angustia, ¿no? Y sobre todo cuando pasa la combinación, ¿no? Así que la mitad del tiempo estás desaprovechado y tú lo sabes, ¿no? Que no te están pidiendo nada que pudieras aportar productivamente, hacerte sentir productivo durante ese tiempo, y la otra mitad del tiempo te traen en friega
y además sabes que de todas maneras va a salir mal porque pues lo haces en tan poco tiempo, que los resultados tampoco son eficientes y sigues con un tema de frustración, ¿no? Entonces, en general, bueno, y el tema de violencia, ¿no? El ritmo de trabajo, la percepción sobre el salario, pero sobre todo sobre la equidad, tiene que ver con cómo me tratan, y la percepción de la violencia, ¿no? La violencia en el sentido de, no solamente la violencia explícita, ¿no? Sino las violencias que tienen que ver con los ascensos, por ejemplo, ¿no? La discriminación, que tiene que ver con la discriminación que puede ser de género, puede ser por discapacidad, puede ser por raza, por lenguaje, por color de piel, por preferencia sexual, por forma de vestirse, por apariencia en general. Es decir, todas esas discriminaciones son formas de violencia que también van generando un malestar, ¿no? Y van generando estos problemas psicosociales, ¿no? Una persona que por ser muy morena, ¿no? Nunca la consideran para los trabajos importantes, ¿no? No sé, así pasa, ¿no? O por ser indígena, o por ser mujer, o por ser homosexual, o por tu apariencia física, ¿no? Es que tú traes coleta, ¿no? Bueno, ¿y eso qué? O sea, no soy capaz de hacer el trabajo, que pues cuando son otras formas de violencia no explícitas, porque cuando pensamos en violencia, pues lo primero que pensamos es que nos griten, que, que te impongan sanciones injustas, ¿no? Que te traten mal, ¿no? Pero bueno, a veces no hay que ser explícito en la violencia, simplemente el que no te consideren, eh, por, bueno, que no te consideren por una razón externa a tus capacidades, ¿no? Decir, bueno, es que si tus capacidades no tienen nada que ver, te estamos discriminando porque, no, es que no nos gusta este, que se vea como que hay muchos morenos en la organización, ¿no? Es que selecciona al personal, ¿no? Es decir, a ver, no, es que en atención al público no puedes estar porque eres muy moreno, ¿no? No, pues, ¿cómo? O sea, voy a atenderlos mal o qué, no, es que solo llevamos a los güeritos, ¿no? Porque la organización tiene que verse nice, ¿no? O sea, esto sí pasa, ¿no? Y es una forma de violencia. Y otros temas, ¿no? Que tienen que ver, bueno, muchos, ¿no? El acceso a los baños, ¿no? Pues, por ejemplo, una persona que es transexual, ¿no? Hombre o mujer, pero transexual, pues a qué baño entra, ¿no? Y entonces si se le está discriminando, ¿no? Por entrar al baño que no, bueno, es que ese es el tema, ¿no? Por ejemplo, una mujer transexual se mete al baño de hombres y es sujeta de violencia, ¿no? Se mete al baño de mujeres también de violencia, ¿no? Porque ninguno de los dos géneros la acepta, ¿no? La discrimina. Entonces, bueno, estos son los temas que son violencia, ¿no? No explícita, pero hay violencia, ¿no? Bueno, en la siguiente sesión, ya con la lectura, vamos a ver cuáles son los principales temas de riesgo que se han encontrado sobre todo en las organizaciones educativas, ¿no? Y tienen que ver con estos tres factores, ¿no? Bueno, ahora sí, va a decir, bueno, tanto rollo para llegar a la norma, si dijeron que esta clase era de la norma, ¿no? Bueno, pues, pues bien, la norma 35, por lo tanto, recupera todo este discurso, todo lo que hemos, y bueno, viene en la lectura, ¿no? Y les vamos a dejar el video además también, para que digo, ahora sí que no generemos angustia de que todo el fundamento conceptual no quede muy claro, lo vamos a clarificar con la lectura. La siguiente sesión seguramente ya van a estar eh, bien armados, ¿no? En andamiaje, en su repertorio de conceptos, ¿no? Pero bueno, todo este conjunto de elementos conceptuales, ¿no? Es el fundamento, y es importante que se entienda porque no se trata de llegar y aplicar recetas bueno, como les digo, habrá organizaciones que sí, organizaciones que no están dispuestas a cambiar, que no están dispuestas a hacer una inversión real para la gestión del cambio, ¿no? Pero que pues quieren cumplir con la norma para que no las multen, ¿no? Y ya es la decisión de cada quien cómo le entra, ¿no? Pero lo importante es que sí se conozca, porque también hay un conjunto de consultores, ¿no? Como en estas teorías de organizacionales de botes de basura, ¿no? Que tienen un conjunto de soluciones. O sea, no sé si se recuerden la teoría de las anarquías organizadas y eso, pero bueno, pues básicamente es que hay muchos, en la organizacional se ha indagado cómo hay un conjunto de expertos que van
ofreciendo soluciones a problemas, ¿no? Es decir, no son problemas, no son soluciones que se desprenden de un diagnóstico del problema, sino yo tengo una solución genérica que se aplica a cualquier problema, entonces estoy buscando quien tiene un problema para resolverla, ¿no? Entonces, evidentemente, quien sabe de, por ejemplo, alguien que sabe de turismo, yo lo he visto, en el tema de la norma 35, llega con soluciones de turismo, no, mira, mándalos de paseo, dales paquetes familiares para que se reduzca el estrés laboral y cumples con la norma 35, ¿no? El que sabe de terapias llega, no, pues dales terapia y cumples con la norma 35, ¿no? El que sabe de pues del tema que se va y vende su solución, ¿no? Bueno, hay mucho de eso, pero, y por eso entender, ¿no? El concepto, ¿no? O el fondo conceptual de lo que, por qué surge la norma 35 de la Secretaría de Trabajo, la norma oficial mexicana 35 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues tiene que ver con cómo planteamos una solución realmente inteligente, porque tiene una razón de ser esta norma que tiene que ver con eso, ¿no? Cómo las organizaciones pueden construir un clima, es decir, un entorno, en el lenguaje de la norma es el entorno, pero es un clima organizacional, cómo pueden construir un clima organizacional que controle lo más posible todos estos factores que generan estrés laboral, miedo, angustia, temor, ¿no? Y por lo tanto pueden producir enfermedad, generar cambios de conducta en las personas, negativos, ¿no? Sí, estados de ánimo depresivos, de desinterés, desmotivados y a veces hasta violentos, ¿no? Sí, el estrés puede llevar a las personas a desencadenar episodios que sin estrés no tendrían por qué aparecer, ¿no? Una persona posiblemente parece violenta, pero porque está sometida a un estrés tan grande que de repente ya no puede controlar la presión y explota, pero que en condiciones de buena administración de esos factores no tendría por qué haber sucedido ese tipo de violencia, ¿no? No habría estallado la violencia en el contexto organizacional. Eso es finalmente el trasfondo, ¿no? Es decir, cómo cuidamos la salud de las personas, la salud psicosocial, ¿no? Entendida como los factores que van a generar estrés, angustia, miedo, de forma sistemática y que pueden llevar a la persona a una enfermedad física o mental. Esa sería como la definición así muy, la van a leer en el texto, pues esa es la definición así completa de lo que son los factores de riesgo psicosocial, ¿no? O sea, repito por si la quieren notar, estoy viendo como que se estaban apurando en lo que decía, pues, pero está en el texto, ¿no? Es el conjunto de factores que pueden generar estrés, miedo, angustia en las personas que los pueden llevar de forma sistemática, siendo sistemáticos, a través de un periodo de tiempo puede llevar a la persona a padecer alguna enfermedad física o mental, ¿no? Si yo estoy constantemente sometido a un estrés, como les decía, pues lo que la literatura demostró es que lo mínimo que me va a dar en una semana de estar estresado, pues es una gastritis, pero solo es el comienzo. Después me van a dar otras enfermedades y puedo terminar con un cuadro psiquiátrico, ¿no? De esquizofrenia. Por tanto, cuando es repetido sistemático, ¿no? Porque decía, pues si son eventuales, un día sí te vas a estresar, pero si te estresas todos los días, ¿no? Si todos los días tienes miedo, vas a trabajar con miedo, con temor de que te corran, con angustia de que te van a regañar por el resultado, con la preocupación de si vas a llegar a tu casa a tiempo o a las 12 de la noche, ¿no? Es decir, si siempre estás con eso, tarde o temprano te va a enfermar, ¿no? Esa es la razón por la cual llegamos a las oficinas públicas y encontramos burócratas bien déspotas, ¿no? Pues no es que todos sean malas personas, es que están en ese estrés laboral constante, cotidiano, y entonces su respuesta suele ser violenta, pero porque les pasa eso, ellos no saben si se van a quedar media hora más, van a salir ese día a tiempo para llegar aunque sea convivir un momento con su familia, o van a llegar a la 1 de la mañana, ¿no? Porque no los van a dejar ir porque llegó el jefe con ocurrencias nuevas, ¿no? Entonces, cuando tú llegas, oiga, una información, ahí están los folletos. Bueno, cuando te tratan así es que la persona ya está enferma, ¿no? Ya tiene algún nivel de enfermedad psicosocial, ¿no? Y se refleja, se ve en las organizaciones, ¿no? Y de eso se trata, que las personas no lleguen a ese punto, que las organizaciones tengan condiciones saludables, lo que vimos. Un entorno organizacional saludable es el que permite que la persona, en positivo,
se desarrolle profesionalmente, tenga una motivación adecuada y encuentre satisfacción en su trabajo. Ese es el entorno organizacional saludable. El no saludable es todo lo contrario. Son entornos donde las personas no se desarrollan profesionalmente, no se sienten a gusto y no sienten que no sienten satisfacción por su trabajo, ¿no? Entonces, esos conceptos, todo eso es lo que está detrás. ¿Qué es lo que dice entonces la norma 35? Aquí lo que podemos leer directamente es que se trata, o la norma tiene el propósito, el objetivo de prevenir los factores de riesgo psicosocial, es decir, de todo esto que dije. O sea, cuando dice prevenir factores de riesgo psicosociales, prevenir estas condiciones que enferman, que generan enfermedad en las personas y promover entorno organizacional favorable. Por entorno organizacional favorable, pues debemos entender saludable, ¿no? Es decir, que las personas puedan encontrar oportunidades de desarrollo, de poder ejercer sus competencias profesionales, pero que al mismo tiempo puedan poder encontrar satisfacción en su trabajo. Se me estaba olvidando lo de la pregunta para la lista. Como ya se me fue el tiempo, nada más les voy a aplicar una porque pues sería la segunda, se me fue el tiempo de la primera, ¿no? Pero entonces vamos a contestar una vez antes que se me olvide, porque ya estamos más cerca del cierre que del inicio. Entonces nada más déjenme dejar de compartir, por eso no lo puedo ver. Ahora sí, ahorita les comparto la liga para el cuestionario. Es que tengo que salir de aquí, ya está. Bien, aquí en el chat entonces les estoy poniendo a todos en la reunión, ya está. La liga, en este caso, es un formulario. Si entran ahorita, yo les pido que lo hagamos ahorita, para que a nadie se le olvide, porque si seguimos con la sesión, me ha pasado, que dicen, bueno, ahorita la contestamos, y por estar poniendo atención a lo que digo, se les olvida y no la contestan. Entonces ya no queda registrado como que si estuvieron en la sesión. Bueno, ahorita tenemos 32 personas, estamos completos, y pide permiso. A ver, bueno, que me dices por qué pediría permiso. Déjame ver en la configuración cómo la puse. Ok. Listo. No encontraba, pero ya sí, estaba restringida solo a usuarios de la Universidad Pedagógica Nacional. No es que no lo sean, pero si no entraban con su correo institucional, no los reconocía, pero ya lo quité. A ver, inténtenlo, ya deben poder ingresar. Si no, me dicen. Ya se puede, qué bueno, sí. Sí, gracias por comentarme. Entonces vamos a esperarnos 2 minutitos. Es una pregunta de algo que ya vimos. Entonces, 2 minutitos hasta las 10:55 y ya, nos vamos hacia el cierre de la sesión.
¿Le sigue pidiendo permiso o este mensaje me llegó tarde? Aquí por el chat del Zoom me pueden decir si le sigue pidiendo permiso. Ah, no, está bien. Entonces, es que por el WhatsApp me acaba de llegar uno de que necesita permiso y me sacó de onda, pero no, entonces ya. A mí en el teléfono me sale que necesito permiso, profesor. A ver, es que vuélvele a dar porque a lo mejor te quedaste entraste cuando todavía no estaba abierto. De todas maneras, déjame revisar que puede ser. A ver, les voy a compartir la liga. Denle de nuevo. Es la misma, pero denle de nuevo. Porque si se fue con la primera versión en la que no estaba abierta, puede ser eso. Muy bien. No se escucha, profe. No, nada más les estaba comentando que vamos a dar un minutito más hasta las 10:57. Un minutito más. Porque todavía me faltan varios, según los datos que veo aquí en el formulario, faltan algunos. Más para que no se me falte nadie. Bueno, vamos a continuar, porque ya nomás nos quedan 2 minutos. Les voy a pedir que me regalen 2 más, para cerrar bien esto que tenemos pendiente. Bueno, por lo que me falta, bueno, estaba en la anterior, perdón, en esta diapositiva anterior. Bien, bueno, estos son los objetivos, nada más para saber dónde estamos. Y bueno, por lo tanto, ¿no? Tendría tres propósitos, son los objetivos de la norma, pero la norma también persigue 3 propósitos más específicos, ¿no? Que tienen que ver con la prevención de los factores de riesgos, como dijimos, no corrección. Efectivamente, esto lo fueron comprendiendo claramente, sino prevención. Además de la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno laboral favorable, ¿no? La prevención de la violencia tiene que ver con esta violencia explícita, pero también con como les decía, estas violencias que no son tan explícitas, pero que tienen que ver con las prácticas, procedimientos que a veces son excluyentes, a veces son discriminatorios, que también tendríamos que ir reconociendo cómo se están dando en las organizaciones, ¿no? Entonces, bien, rápido, con esto voy a empezar la sesión siguiente, para no dejarlo como de forma apresurada, porque me parece que es un detalle de la norma que hay que tener muy claro, pero la norma 35, la norma oficial mexicana 35 de la Secretaría de Trabajo, establece 3 criterios para 3 tipos de organizaciones. La tipología organizacional para la Secretaría de Trabajo es por número de empleados. No necesariamente, aquí sí es todo un debate que ustedes seguramente ya conocen, porque son administradores educativos y administradoras educativos. No necesariamente más empleados es que es una organización más grande o más pequeña, menos empleados es más pequeña.
hay organizaciones muy grandes que tienen pocos empleados. Depende cómo midamos el tamaño, si es por penetración del mercado, si es pero en este caso, la Secretaría de Trabajo dice es por número de empleados. Esa es su tipificación, que podríamos debatirla, pero y además nada más por resumir, insisto, voy a arrancar con esto la sesión del siguiente viernes, pero nada más por resumir hoy, no, porque no tenemos mucho tiempo más, vamos a decir que esta es la clasificación por tamaño para la Secretaría del Trabajo, ¿no? Es por número de empleados. Entonces la Secretaría del Trabajo dice que si tienes 15 empleados o menos, eres chica. Si tienes de 16 a 50 mediana, y más de 50 ya es una empresa grande. Bajo esa lógica, tiene 3 niveles de exigencia. Esto tiene un trasfondo que se recupera también de la discusión digamos, en los tratados de la OIT, que tiene que ver que organizaciones más complejas tienden a ser más estresantes, ¿no? Porque tienen más burocracia. Lo retomaremos con explicaciones más, un poquito más claras el viernes que viene. Además, bueno, no viene esto en lectura explícitamente, pero mucho de lo que hemos hablado viene en la lectura, ya tendrán más claridad de los temas, pero básicamente, entre más compleja entre más grande es la organización, aunque no necesariamente, como repito, esto refleja el tamaño, pero eso es lo que dice la Secretaría del Trabajo. Pero entre más grande la organización, el fundamento es que es más compleja y tiene más factores de riesgo, ¿no? Tiene más burocracia, más procedimientos, más estructuras, y por lo tanto, más probabilidades de encontrar algún factor que me genere estrés, miedo, angustia, temor, preocupación, y entonces se les piden más cosas. Lo mínimo es la política de prevención de riesgos. La política es un listado de postulados, de qué sí y qué no se permite, o cómo nos vamos a conducir los que estemos en esa organización, ¿no? Por ejemplo, un postulado que señale, esta organización está en favor de los derechos humanos y la no discriminación, así como la equidad de género, sería una política contra la violencia y por lo tanto el estrés que produce esta violencia no explícita, ¿no? Que tiene que ver con todo esto. Ya ahí agrupamos en ese postulado una serie de violencias, ¿no? Esta organización está en contra del bullying y toda forma de hostigamiento laboral, ¿no? Es otro postulado. Es decir, ese tipo de cosas son las que nos referimos en las políticas. Hay políticas muy obvias, como las que acabo de señalar, pero hay políticas que son específicas de cada organización. Por ejemplo, las que manejan sustancias peligrosas, pues deberán tener políticas en términos de su equipamiento, protección a su seguridad, apoyo familiar, etcétera, que generan, digamos, los referentes para la toma de decisiones y también para la actuación. Un empleado que es discriminado o que se siente discriminado se apoyará en las políticas para dialogar, discutir o negociar con la organización condiciones no discriminatorias, ¿no? Por eso las políticas son importantes y tienen que ser explícitas, no verbalizadas. Deben estar en un documento que forme parte de los documentos organizacionales, que sean públicos y que sean la base para poder establecer estas negociaciones, acuerdos futuros que permiten a las personas propiciar que la organización les dé mejores garantías pues de factores que no les estresen, ¿no? Que no les creen riesgo psicosocial. El segundo son las acciones de prevención, ¿no? Como les decía, estas ya no, están como son múltiples, porque igual dependen de cada organización. Una acción de prevención puede ser desde establecer un procedimiento de seguridad, ¿no? En una fábrica digamos, que maneja insumos peligrosos, o hasta establecer un curso de capacitación sobre inteligencia emocional o sobre liderazgo basado en la inteligencia emocional, ¿no? Por ejemplo, o sea, las acciones de prevención pueden ser cualquiera dependiendo de la organización, pero pueden ser desde factores de definir un procedimiento, establecer un tipo de prestación contractual o capacitación o terapia, si fuera el caso, aunque ya no es de prevención, sino de corrección, pero también podría aportarle a la organización elementos, ¿no? Que son las acciones que llamamos de prevención de riesgo, ¿no? O sea, todo aquello que justamente una vez que identificamos los riesgos, todo aquello que va a atenuarlos son las acciones de prevención.
Y bueno, ya para las organizaciones que son de más de 16, ¿no?, empleados, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. Es decir, esto ya vamos a ver que en la Secretaría del Trabajo lo que nos pide es un diagnóstico muy explícito que puede ser a partir de entrevistas con los trabajadores o a partir de una encuesta, ¿no? Es decir, que las personas se pronuncien, hacemos un análisis y vemos cuáles son los elementos que le generan estrés, angustia o temor. Y bueno, finalmente, y solo para las empresas de más de 50 trabajadores, se les pide una evaluación del entorno organizacional, que yo diría que esto es para cualquier empresa, ¿no? Pero bueno, esta evaluación del entorno organizacional es con lo que nosotros vamos a revisar a partir del clima organizacional, ¿no? Es decir, cómo el entorno puede favorecer, ya mirando en favorecer, ¿no? No solamente en controlar, cómo puede favorecer un clima de mejor desarrollo de la salud emocional de las personas. Bien, pues les repito, pues muchas gracias, ya no nos dio tiempo de discutir mucho esto, es importante, por eso lo voy a retomar el viernes como tema de inicio, ¿no? Yo quería cerrar con esto, pero ya se nos fue el tiempo. Gracias, nos vemos entonces, les dejo la lectura, les mando la segunda lectura más tarde para quien se avance, nada más calculen que para el miércoles deberían estar empezando la segunda, si no han terminado. Y bueno, pues estamos en comunicación en el chat para cualquier duda que haya quedado, sobre todo de esta última diapositiva, que ya no la logré explicar a profundidad, pero pues les agradezco su atención. Espero que, que sea un buen inicio de módulo y que tengan un excelente fin de semana y excelente semana y nos vemos el viernes. Por hoy es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, Hasta profesor. luego. Buen día. Buena semana para todos. Gracias, Hasta profesor. luego. Buen día, hasta luego. Gracias. Felicidades, buen día. Gracias. Gracias, prof.